Hola a todos, mi nombre es Julieta Marino, soy de la agencia de noticias Afras News y en esta oportunidad vamos a estar en un nuevo video adentrándonos a comprender cómo está la comercialización de la soja en la Argentina para la campaña 24 y 25, cómo están las ventas, qué espera el sector y cómo afectaron, si es que lo hicieron, las lluvias recientes del fin de semana que pasó, que causaron graves inundaciones en algunas partes del país. Para comprender todo esto, está acá presente Agustín Heyer. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ahí un popurrí de todos los temas que vamos a ir abordando con tu ayuda. Y bueno, me gustaría empezar para que nos cuentes cómo están las ventas de la campaña 24-25 para la soja. Si vienen lentos, si tuvieron una recuperación. Dale. Mirá, justo ese es un factor que el mercado lo viene monitoreando bastante de cerca, ¿no? Porque va, o con con cierto miedo, porque se asoman como fantasmas del pasado. La campaña actual, digamos, arrancó con una comercialización muy atrasada, con un récord histórico marcado. Podemos decir de que de todas formas en las últimas 2 semanas el avance logra posicionarse en Ujú. línea y logra alcanzar a la campaña anterior, pero esto está lejos de ser un factor positivo porque de hecho la campaña pasada para este momento venía con una comercialización también muy atrasada respecto al promedio histórico. Entonces, seguimos viendo un clima muy tenso entre ambas puntas, ¿no? Entre una punta compradora que ve que el precio se le venía cayendo, y quizás demoró en tomar la decisión, y del otro lado una punta compradora que veía que iba a tener una caída de precios y quería capitalizar un margen superior que iba a venir justamente con la presión de cosecha que veníamos comentando también en reportes anteriores, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una síntesis de cómo está la comercialización de la campaña actual, tenemos que decir que sigue bastante atrasada, que ha logrado acoplarse a la campaña 23-24, pero que todavía está alejada del promedio histórico. Claro, de las buenas épocas. Sí. ¿Y cuál es la necesidad que están viendo ustedes de la industria de poder comprar y cuál es la postura que está teniendo el productor? Te diría que del lado del productor tiene quizás la parte más difícil en el escenario de la negociación, ¿no? Porque hoy le toca estacionalmente afrontar un momento donde tiene que pagar deudas, digamos, tiene que pagar no deudas, pero sí compromisos, afrontar compromisos de pago, como son alquileres, quizás compras de insumos, Claro. etcétera. Digamos, tiene muchos gastos que afrontar y necesita liquidez. Los Entonces, aguinaldos. coincide, claro, de todo, los costos de estructura, todo. Entonces, le coincide gastos en el corto plazo, o sea, una necesidad de liquidez con un momento de precios muy deprimidos, muy Ujú. impactados también por lo que fue la salida del cepo, digamos. Digamos, la salida del cepo también catalizó un poco esta baja en los precios que nosotros veníamos anunciando porque la presión de cosecha iba a estar y por lo que es el rol que está jugando también Brasil en el mercado internacional en este momento, en este momento del año, digamos, que era esperable. Pero entonces, del lado del productor, mucha incertidumbre, inestabilidad, reticencia a la venta, porque se siente cómodo cuando el productor sale al campo, ve los granos que están ahí y duerme tranquilo, como cualquier, digamos, como el argentino promedio que duerme tranquilo teniendo los dólares en su colchón. Eh, que bueno, nos parece una estrategia muy arriesgada. Y del otro lado, como te decía, la industria que no tiene necesidad de salir a originar en el corto plazo porque tiene por lo menos un alcance de 45 días de giro aproximadamente, si tenemos en cuenta las compras acumuladas y el stock que acarrea de la campaña pasada. Claro. Y más si lo comparamos contra una molienda promedio, digamos, está tranquila, y si lo comparamos contra las exportaciones y las declaraciones juradas de venta y las necesidades de molienda, también está abastecida. Por lo tanto, no va a salir a convalidar subas en el corto plazo de precios porque no tiene la necesidad de hacerlo. Sí Claro. hay que tener en cuenta que en estas DJs, de todas formas, las declaraciones juradas de venta, digamos, vienen atrasadas respecto de las campañas anteriores. Entonces, hay una también lo miramos con ciertos ojos de que la exportación tiene que pisar un poco el acelerador en vender, digamos. Creo que también está un poco alineado a cómo se están implementando las retenciones y las bajas retenciones, porque hoy te conviene declarar cuanto más cerca estés de la entrega, con lo cual es lógico que haya un cierto trazo respecto de campañas anteriores. Aún así, creo que la exportación debería salir con un poco más de agresividad en el foco.
Eso iba a preguntarte, ¿qué drivers pueden suceder en las próximas semanas? Por ejemplo, bueno, ayer hubo un anuncio de retenciones por ahora solo del trigo. Si eso es una de las puntas que están esperando que también le extendan llegada la fecha, ¿qué drivers pueden suceder para que la comercialización surja, digamos, repunte y se acelere? Mira, ahí desde el lado de asesor, digamos, yo si tuviera que decirle a alguien, a un exportador qué hacer, si exportar o no, si esperar o no, yo diría, hay variables que son controlables y hay escenarios y hay variables que no. Ujú, Y hay reglas de juego con las que podemos especular y otras con las que quizás conviene no tanto. Hoy tenemos un presidente que dice que va a hacer A y hace A, algo que en Argentina es poco habitual y no estamos acostumbrados. sí. Entonces, yo, si tuviera que tomar una decisión hoy, digo, bueno, como exportador, la lógica me dice, me tengo que exportar todo antes de junio, trato de declarar lo máximo posible, originarme lo máximo posible para capturar esa baja de retenciones antes de junio. Por lo tanto, creo que uno de los drivers a monitorear es ese, algo que podría catalizar el incremento en la comercialización y en las Ujú, exportaciones, es ese, porque conforme pasen las semanas y nos adentremos en los días previos a que vuelva el esquema anterior de retenciones, el productor tiene que saber que va a recibir posiblemente una menor, menor precio, porque se le va a limitar la capacidad de pago a la industria. Entonces, creo que este es un driver que podría catalizar la comercialización en el corto plazo. El hecho de que haya sacado la retención de trigo y haya aclarado que no va a tocar las de soja y la de maíz y que va a seguir con el esquema que había propuesto, creo que podría llegar a jugar ese rol como catalizador, digamos. Y por otro lado, creo que también si vemos los precios y empezamos a comparar posiciones y vemos, no sé, los pases en el MAT, hoy todo indicaría que las posiciones más cercanas tienen un margen para caer, lo mismo con las posiciones más futuras. Por lo tanto, está como todo muy tenso y creo que hay algún espacio más para la caída, por lo menos en el mercado de futuros, eh, que deberían impulsar algunas ventas. También por otro lado, cuando vemos ese mercado futuro por el lado del productor, digo, bueno, si yo embolso hoy y saco en junio, capaz me puedo capturar un precio interesante colocándome en julio en la posición del MAT que me repaga incluso el costo de embolsado y obtengo un margen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay distintos drivers que por el ujú. momento yo veo que todo indica que hay que vender ahora, que hay menos riesgo vendiendo ahora que vendiendo después, Y esperando. mm, que Bárbaro. esperando. Creo que hay muchos riesgos si esperamos mucho más allá, incluso en el segundo semestre. Por supuesto, no jugar todos los huevos en una canasta, pero sí tratar de exponer el menor porcentaje de volumen a ese riesgo, a esa volatilidad. Muy bien. Y bueno, cuando empezamos comentaba algo que ha estado en las preocupaciones, ¿no? De todos estos días. El fin de semana hubo fuertes precipitaciones y quedaron muchas zonas anegadas, especialmente en la parte de norte de Buenos Aires, Campana, Areco. Y bueno, si estas inundaciones y estas pérdidas que se están todavía calculando pueden impactar en las ventas de soja o no. Bueno, es una buena pregunta. Desde mi punto de vista, sí, y desde ya creo que las van a ralentizar un poco. Venimos de una semana, hasta la semana anterior se han vendido intersemanalmente 1.500.000 toneladas, que es el número más alto creo que de la campaña en los acumulados, en las evoluciones intersemanales, digamos. Creo que esta semana vamos a acumular un volumen menor, porque, bueno, estas precipitaciones que cayeron en esas zonas eran zonas donde la cosecha ya estaba bastante avanzada, pero hubo mucho grano embolsado. Y hemos visto que las inundaciones han afectado también los silobolsas, digamos, han Sí. impactado mucho en los silobolsas, causando varios destrozos. Entonces hay que ver, por lo pronto diríamos, hay que ver. Y como todo hay que ver, te lleva a mostrarte un poco más este, cauteloso a la hora de decidir Ujú. si voy a vender o no voy a vender, porque yo antes tenía un volumen que era el 100% de lo que había cosechado y hoy nadie sabe si ese 100% se transforma en un 80 al final o en un 70 porque perdí ese 30 de lo que tenía embolsado o no. Así que todavía no está claro, hay que ver calidades, cómo impacta, hay que hacer muestreos, salir a recorrer los lotes y demás, pero creo que va a ralentizar un poco la venta justamente por eso, porque todavía no hay certidumbre respecto a cómo impactó en lo que ya estaba cosechado
y cómo puede, cómo afecta esto a las toneladas finales que cada productor tiene para ofrecer, ¿no? Ujú. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Les recordamos si quieren acceder a nuestra plataforma Zafras, pueden pedir la demostración gratuita, que nos sigan en nuestras redes, que activen las suscripciones al canal de YouTube y que nos dejen sus comentarios de qué les pareció el video o por sugerencias de contenidos. Gracias, Augusto, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.